Mira la imagen, pues. Se presenta en pacientes varones, generalmente añosos. ¿Ya? En pacientes añosos. Te van a decir generalmente varones, ¿ya? La etiología en este caso, doctores, también lo más frecuente es que sea idiopático, sea desconocido, ¿ok? Pero puede haber causas secundarias, como por ejemplo traumatismos, ¿ok? Como por ejemplo secundario a una hemorragia subaracnoidea, secundario a una meningitis o secundario a un tumor, a tumores, ¿ya? Muy bien. La clínica, doctores, acá no hay clínica de hipertensión intracraniana. Acá tiene una clínica especial, recuerda, dice normotensiva, no hay presión elevada. ¿Pero qué clínica es? Es una triada, la triada de Hacking-Adams. Esta triada de Hacking-Adams incluye, doctor, 1, demencia. 2, incontinencia urinaria. Y 3, alteraciones en la marcha. O sea, tú puedes decir ataxia si quieres, ¿ya? El diagnóstico, doctor, bueno, el cual el paciente tiene una neuroimagen, ¿correcto? Compatible con hidrocefalia, o sea, dilatación de los ventrículos, como estás viendo ahí, pero que su PIC está normal. Eso es hidrocefalia normotensiva. Doctor, ¿cuál es el manejo? El manejo es derivación. Derivación de líquido cefalorraquídeo, ¿correcto? O sea, colocarle un sistema de derivación, ¿ok? Muy bien. Veamos ahora, doctores, tumores intracraneales y patología de médula espinal, ¿ya? Veamos algunos tumores acá, por favor. A ver, vamos a ver. De base quiero que recuerden lo siguiente. Si te preguntan en adultos, ¿ya? Los tumores lo podemos dividir así, metastásicos y primarios. Acá, por ejemplo, estamos viendo metastásicos y todo lo demás, esto hasta acá, son primarios. ¿Ya? ¿Quién gana? Gana los metastásicos, son los más frecuentes, ¿ok? Entonces, es la neoplasia más frecuente del sistema nervioso central. ¿Correcto? Primer dato. Muy bien. Ahora, hablemos de estos frecuentes, ¿no? Estos de acá, doctores, son más frecuentes que deriven de dónde? En orden. 1, de pulmón, 2, de mama y 3, de piel. Pero si te preguntan cuál es el más riesgoso, ya, el más riesgoso es el de piel, o sea, melanoma, ¿ya? Muy bien. Estos, doctores, su ubicación, ¿dónde suele ser? Supratentoriales, ¿ok? O sea, en la imagen, ¿no? Que vamos a ver, supratentoriales, típicamente a nivel cortical, ¿ok? O si no, en la sustancia blanca. Cortical o en la sustancia blanca. Y también recuerda que suelen ser múltiples. Y puedes verlo así, como hiperdensidades en la tomografía, múltiples con edema perilesional. ¿Ya? Muy bien. En esta de acá, doctores, ¿el tratamiento cuál sería? Como es una metástasis, no voy a operar pues, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente doy dexametasona y generalmente con radioterapia. Claro, depende del tumor también, ¿no? Pero generalmente radioterapia, ¿ya? Dexametasona, ¿para qué? Para calmar la inflamación, ¿ya? Porque es un edema vasogénico. No te olvides el signo en la neuroimagen, que es de el edema vasogénico, signo de dedo de guante, ¿ya? Muy bien, listo. Pasemos entonces ahora a los primarios. Dentro de los primarios, doctores, puedo dividir en dos, en benigno y maligno. Te voy a decir cuál es el más frecuente. El más frecuente benigno es meningioma. Y el más frecuente maligno, ya ves, muy maligno, es un tipo de astrocitoma. ¿Cuál es, doctor? Acá lo voy a poner, un tipo de astrocitoma. Es el glioblastoma multiforme. Glioblastoma, y vamos a hablar de ese. ¿Ya? Entonces, el primer dato, este es un tumor maligno, es el maligno primario, ¿correcto? Más frecuente. ¿Ya? Muy bien. ¿Deriva de dónde? Como su nombre lo dice, deriva de los astrocitos. Por eso es un tipo de astrocitoma. ¿Ok? Muy bien. Es el más frecuente primario, como te comenté. ¿Ok? No suele hacer metástasis fuera. Cuando digo fuera, me refiero fuera del sistema nervioso central. No suele hacer eso. ¿Ok? Muy bien. Y su neuroimagen, ¿qué vamos a ver? Son supratentoriales. Voy a ver una captación en anillo. Voy a ver edema perilesional. Pero lo típico es que tenga un centro heterogéneo. Es decir, voy a ver más negrito, blanquito, etc. ¿Y por qué se da eso? Porque tiene áreas de necrosis y sangrados. ¿Ya? Muy bien. Y tiene una captación en anillo, como ves ahí. ¿Ya? Captación de contraste en anillo, ¿no? O los bordes, si quieres. Muy bien. En este caso, doctores, puede ver acá tratamiento. Corticoide, cirugía y radioterapia. Generalmente es ese. Corticoide, cirugía y radioterapia. Claro, va a depender también del estadio, etc. Pero es algo general. El meningioma, dijimos que era el benigno primario más frecuente. Típico de mujeres, ¿correcto? Típico de mujeres. Y se asocia a cáncer de mama. Date cuenta que el meningioma es benigno, pero se asocia a cáncer de mama. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Como su nombre lo dice, ¿de dónde nace? Nace de la meninges, leptomeninges. ¿Y cómo lo voy a ver en la neuroimagen, doctor? Lo vas a ver generalmente supratentorial, ¿ya? Bueno, más que supratentorial, vas a verlo como una masa que nace de la meninges, ¿correcto? Vas a ver una base en las meninges, como estás viendo ahí, ¿ok? Y luego, a partir de esa base, sale una masa redondeada. Captante, mira, captante, hiperdenso generalmente, en tomografía, ¿no? Y con la colita, esa masa es captante homogénea, mira, casi homogénea, con la colita dural. ¿Qué es la colita dural? Esto de acá, mira, esa colita medio blanquita, que continúa el tumor en la dura madre, o en la meninges, se llama colita dural, ¿ya? Muy bien, listo. Ahora, tratamiento, doctor, bueno, el tratamiento suele ser cirugía, ¿ok? Y si no, radioterapia, ¿ya? Muy bien, datos que me gustaría que te acuerdes. Se asocian mujeres añosas, añosas, ¿ya? Añosas, muy bien. Neurinoma del acústico, doctores. Neurinoma del acústico. Vamos a hablar de meningioma, neurinoma del acústico ahora. Este neurinoma del acústico, doctores, es un tumor benigno. Benigno. ¿De quién? Del octavo par. Puede decir que es un tipo de schwannoma. ¿Ok? Es un tipo de schwannoma. El lugar más frecuente, doctores, es que nazca de la rama vestibular. Es lo más frecuente, que nazca de la rama vestibular. Su lugar más frecuente es el ángulo pontocerebeloso. Ahí donde se suele ubicar, ¿ya? Y su clínica, doctores, tiene una clínica
secuencial, como tiene un crecimiento lento, ¿ya? Se puede ver una clínica secuencial. La primera fase, que es la fase otológica, donde va a ser clínica otológica. La segunda fase, que es la fase neurológica, porque va a ser clínica por compresión de pares craneales, el séptimo, el quinto, ¿ya? Y la tercera fase es la de hipertensión intracraneana. ¿Ok? Como ya creció bastante, te va a hacer efecto de masa y por ende hipertensión. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo lo voy a ver en la imagen? En el ángulo pontocerebeloso. Ahí está. ¿Ok? Tratamiento, doctores. No te olvides. En los tumores lo más probable es que pidas tomografía inicial, pero si tú sospechas de neurinoma acústico, lo mejor sería pedirle de frente resonancia magnética. ¿Ya? Claro, puedes pedir tomografía también si quieres, pero lo mejor sería resonancia magnética. Muy bien, ¿el tratamiento cuál es? El manejo puede ser expectante, ¿no? O puede ser quirúrgico, ¿ya? Muy bien, craniofaringioma, doctor. Veamos. Este craniofaringioma, ¿ok? Lo vas a ver típico en niños, en etapa pediátrica. Son masas quísticas, ¿ok? Muy bien. Nace, por si acaso, de la bolsa de Rathke. Bolsa de Rathke. De ahí nace, ¿ya? Muy bien. Y lo típico, doctores, es que en la clínica venga como una hemianopsia bitemporal. Hemianopsia bitemporal. ¿Correcto? Primero en los cuadrantes inferiores, luego en los superiores, ¿ya? Esa es una hemianopsia bitemporal, o sea, de los lados. ¿Por qué? Porque se comprime el quiasma óptico, ¿ya? Según vaya creciendo este tumor, ¿no? También puede hacer lesión de la hipófisis. Entonces te puede llevar a la clínica de hipopituitarismo. Hipopituitarismo, ¿ya? Muy bien. Listo. ¿Su ubicación dónde va a ser? En el centro del cráneo, de la cabeza, pero lo más frecuente es que sea supratentorial. Supratentorial, ¿ya? Muy bien. Discúlpame, supracelar. Lapsus mío, supratentorial. Supracelar. ¿Ok? Tratamiento, doctor, cirugía, más menos radioterapia. ¿Ok? Muy bien. Esas son las cosas que quiero que te acuerdes. Luego, el oligodendroglioma. El oligodendroglioma, doctor, es un tumor buenito. ¿Por qué? Porque responde al tratamiento. Tiene muy buena respuesta. ¿Ya? Este es un tumor benigno. Es el más buenito, el más benigno. ¿Ok? Muy bien. Y el que mejor, por eso, responde al tratamiento. Un datito, doctores, de este, ¿ya? Es que vas a verlo generalmente así, ¿no? Bueno, es en la imagen. Pero un datito es que en la anatomopatología hay un signo de huevo frito. Esto es preguntable, pues, ¿no? Signo de huevo frito, ¿ya? Muy bien. Se presenta clínicamente con convulsiones, ¿ya? Convulsiones. Y en la neuroimagen vas a verlo como una masa hipodensa que puede generar calcificaciones, como estás viendo acá. Mira, a veces es negrito y sobre eso una mancha blanca. Ya, pues, esa es la masa hipodensa con calcificaciones, ¿ya? Muy bien. El tratamiento, doctores, acá suele ser quirúrgico, manejo quirúrgico. Esos son tumores intracraneales, no debes olvidarte, ¿ya? Muy bien, patología de médula espinal, doctores. Veamos esto, ¿ya? En patología de médula espinal, esto quiero que tomes en cuenta. Ya con esto sale todo. Rápidamente, Rosy, tú lo escribes nada más. Esta nomenclatura, mira. Lo rosadito significa lesión de médula, o sea que parte de la médula se ha lesionado. Lo que está en amarillo es el déficit motor de patrón piramidal, o sea, clínica primera motoneurona. Esto que es medio en serrucho, esa línea en serrucho, es déficit de segunda motoneurona. Y esto que es medio punteado, ¿ok? Es alteración termoalgésica. Y lo que está en diagonal es vibratoria posicional, ¿ya? Entonces simplemente te lo voy a comentar para no demorarme en escribir. Comencemos. Síndrome de sección medular completa. Obviamente acá se lesiona toda la médula, ¿ya? Desde el lugar del nivel hacia abajo, ¿ok? ¿Qué clínica va a tener? Bueno, va a tener alteración vibratoria posicional, alteración de primera motoneurona y alteración termoalgésica. Vibratoria posicional, termoalgésica y de primera motoneurona. El de hemisección medular, también llamado síndrome de Brown-Séquard. Muy bien, en este síndrome de Brown-Séquard, doctores, ¿ya? Vas a ver una lesión acá, en un lado de la médula, y con clínica especial. Mira, en el mismo lado de la médula vas a ver alteración de primera motoneurona, y dos, vas a ver alteración de vibratoria posicional. Pero en el lado contralateral voy a tener alteración termoalgésica, ¿ya? Muy bien. Ahora, síndrome de medular central, o sea, esto de acá, conforme vaya creciendo va a aparecer clínica, ¿ya? Lo primero que se afecta acá, o lo que vas a ver, doctores, es una alteración, pues, termoalgésica, pero en el nivel de la lesión. Claro, de ahí puede ir progresando, ¿ya? Se llama síndrome medular. Primero, alteración termoalgésica. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. No, acá, doctores. Claro, termoalgésica, ¿no? Está bien. Ya, muy bien. Porque estaba pensando que era la otra, vamos a ver. No, está bien, termoalgésica. Muy bien, primero termoalgésica, está bien eso. Síndrome de arteria espinal anterior. Recuerda que la arteria espinales son las que irrigan la médula. Y vamos a tener tres. Dos posteriores que están acá, que se encargan de irrigar las columnas blancas posteriores, y una anterior que viene por acá, la cual se encarga de irrigar todo esto de acá. Entonces, cuando hay una lesión de la arteria espinal anterior, entonces se lesiona todo lo que está sombreado. Y desde el nivel de la lesión hacia abajo, va a tener alteración de primera motoneurona y alteración termoalgésica. ¿Ya? Muy bien. Lesión combinada de cordones posteriores, o sea, de esto, de la columna blanca posteriores, o de la columna blanca lateral. Es decir, por donde pasa la primera motoneurona. Por lo tanto, desde donde se da la lesión hacia abajo, va a tener alteración de primera motoneurona y alteración vibratoria posicional. Por esta lesión es que te da la alteración de primera motoneurona, y por esta lesión te da la alteración vibratoria posicional. Muy bien. Síndrome de cordón posterior, o de cordones posteriores. Ese es porque solamente los cordones posteriores están alterados. Ya pues, en ese caso, doctores, desde el nivel de la lesión hacia abajo, te va a dar alteración vibratoria posicional. Solamente vibratoria posicional. Síndrome de astas anteriores. En ese caso, este nivel, las astas anteriores, ¿ok? De la sustancia gris, que es la parte más interna de la médula, ¿ya? Es que va a haber, pues, una alteración de solamente a ese nivel, al mismo nivel de la lesión, y de segunda motoneurona. Clínica de segunda motoneurona. Y acá lesión combinada de cordones laterales y astas anteriores. O sea, cordones laterales por donde pasa la vía piramidal, por primera motoneurona, y de astas anteriores. Por la lesión de astas anteriores va a haber una clínica, ¿no? De ¿cómo se llama? De segunda motoneurona, ya, de segunda motoneurona, pero además por el compromiso de los cordones laterales, o sea, de columnas blancas laterales, va a haber alteración de primera motoneurona. Y ahí sí es desde el nivel hacia abajo.
¿correcto? Muy bien. Muy bien, estas son algunas patologías de médula que me gustaría que te acuerdes, ¿ya? Vamos. Veamos, doctor, hernia discal, ¿correcto? Hernia discal, veamos. Rápidamente, a ver, vamos a ver. Sí, hernia discal. Vamos a ver dos hernias, cervical, correcto, y lumbar. La ubicación más frecuente entre qué vértebras para cervical. Primero que nada, que lumbar gana o lumbosacra gana, por si acaso, este es más frecuente. ¿Ya? Si hubiera una cervical, ¿cuál sería lo más frecuente? Entre la vértebra C6 y la vértebra C7. Y si fuera lumbar, bueno, primero terminemos con la... Sí, primero terminemos con la cervical, ¿ya? Tipo, su tipo más frecuente, doctores, me refiero al desplazamiento de la herniación, es foraminal. Correcto, foraminal. El dolor es un dolor que comienza en el cuello y se irradia por todo el miembro superior del mismo lado donde está la herniación. Ya, ese es un dolor que se llama cervicobraquialgia. Cervicobraquialgia. Muy bien. Así comienza, pero luego puede evolucionar a un déficit motor. Y si hubiera un déficit motor en esta herniación cervical, ¿qué déficit motor sería? Bueno, no podrá extender el codo. No podrá flexionar ni extender la muñeca. Ni flexionar ni extender la muñeca. ¿Correcto? Y tampoco, o mejor dicho, estará ausente el reflejo tricipital. ¿Ya? ¿Qué examen se pide, doctor? El examen que se pide es resonancia magnética. ¿Y cuál es el manejo, doctor? Primero, manejo médico, fisioterapia, analgesia. Y si no remite y aparecen otras complicaciones, manejo quirúrgico. ¿Ok? Muy bien. Y el manejo es la disectomía. ¿Ok? Disectomía. Es DSC, ¿ah? DSC. Muy bien. En la lumbar, doctor, la ubicación más frecuente es entre la vértebra L5 y la vértebra S1. El tipo de desplazamiento más frecuente es el desplazamiento posterolateral. ¿Ok? Posterolateral. El dolor se le llama la lumbociática, que es un dolor que comienza en la espalda baja, o sea, lumbar, y se irradia por toda la cara posterior del miembro del mismo lado afectado, hasta llegar al pie. Déficit motor, ¿qué no va a poder hacer? No va a poder hacer extensión de cadera. No va a poder hacer, doctores, flexión de rodilla. No puede hacer flexión plantar. Tampoco puede hacer la eversión del pie. ¿Correcto? La eversión del pie. Examen, resonancia magnética, ¿ya? Y el manejo igual, es manejo médico y segundo quirúrgico. Lo mismo, la disectomía. Te voy diciendo, ¿ah? La mayoría de doctores remiten o se manejan muy bien con manejo médico. Analgesia, fisioterapia, etc. ¿Ya? Muy bien. Veamos acá, doctores, fracturas de columna cervical y luego fractura dorsolumbar. Desde ya te voy diciendo, por favor, este cuadro está de más. Vamos a eliminarlo. Solamente vamos a ver el cuadro de abajo, ¿ya? Ese cuadro se copió mal. Muy bien. Listo. Fractura de columna cervical. Vamos a recordar dos. Una fractura, doctores, de C1, llamada fractura de Jefferson. Esta fractura de C1, ¿ok? Lo que se fractura son los arcos anteriores y posteriores. Recuerda que en C1, como no tiene cuerpo vertebral, tampoco tiene pedículo, tampoco tiene lámina. Entonces no podemos hablar de pedículo de lámina. Tenemos que hablar de arco anterior, arco posterior. Entonces acá se fractura, acá se fractura, acá se fractura y acá se fractura. ¿Correcto? Muy bien. El mecanismo es por una... primero que es una fractura por estallido. ¿Correcto? Y los mecanismos es por fuerza verticales. ¿Correcto? Por fuerza verticales. Muy bien. Una prueba que puedes pedir es la radiografía con boca abierta. Así se le llama, radiografía con boca abierta. En esa radiografía, doctor, yo voy a ver ahí cómo las masas, esta de acá y esta de acá, ¿ok? Se desplazan por fuera, escúchame cómo lo digo, por fuera de los límites de la C2. ¿Ya? Repito, una radiografía oral o boca abierta, vas a ver cómo las masas laterales del C1 se desplazan y salen de los límites de la C2, o sea, de la vértebra C2. ¿Ya? Muy bien, esa es la radiografía. Ahora, puede ser estable o inestable. Ok, lo que pasa es que esta fractura de Jefferson puede ser con o sin, ¿correcto? Ruptura de ligamento transverso. Ruptura de ligamento transverso. ¿Correcto? Si es sin ruptura, podemos decir que es estable. Pero si tiene la ruptura, podemos decir que es inestable. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. Ahora, pasemos a la otra. La fractura del ahorcado. Esta es una fractura de C2, ¿correcto? En la cual lo que se fractura son los pedículos. O sea, doctor, pedículos. Lo que pasa es que a partir de C2 ya puedo hablar de cuerpo vertebral, ¿correcto? Muy bien, entonces una fractura de los pedículos. Pedículos de C2, ¿ya? Mecanismo. Los mecanismos, doctores, es por una hiperextensión. Mecanismo, hiperextensión. Como la que se da en un ahorcado, ¿ya? La fractura puede ser estable o inestable. Suele ser una fractura inestable. ¿Correcto? Fractura inestable. Ya. Ahora, odontoides. La fractura odontoide es una fractura de C2 o de una parte de C2 llamado apófisis odontoidea o apófisis odontoides o simplemente odontoides a secas, el cual va a tener tres tipos, ¿ya? El tipo 1, voy a cambiar de colorcito, ya, el tipo 1, ahí está, tipo 2, ahí está, y el tipo 3. ¿Correcto? Muy bien, el tipo 1, doctores, se da ¿por qué? Por una fractura por encima del ligamento transverso, o sea, en la parte más superior del apófisis. El 2 es por una fractura a nivel de la base del odontoides. Y la tercera es cuando el trazo de fractura llega al cuerpo vertebral, obviamente de C2, ¿ya? Esta fractura, doctores, es una fractura estable.